Hola a todos, bienvenidos. Voy a contarles un pequeño spoiler del primer beso de la serie Claire. El sonido de la cerradura al abrirse resonó en la habitación. Incluso después de que el guardia lo hubiese cerrado todo, Belle, que ya se disponía a recostarse, se incorporó bruscamente. Miró hacia la puerta intentando comprender qué ocurría. ¿Había algún problema allá afuera? ¿Alguna regla que habían cumplido sin querer? La tenue luz de la única bombilla del té apenas iluminaba el rostro de la persona que entró, pero fue suficiente para que Belle la reconociera. Solo quedó una cama entre y de pronto se apagaron las luces. El guardia cerró la puerta tras ellos, y Belle miró a su nueva compañera de celda. ¿Podría ser realmente la persona que tanto le preocupaba? ¿La persona que contaba los días para salir del aislamiento? Sabía que Claire saldría hoy, pero nunca imaginó verla allí, frente a ella, como su nueva compañera de habitación. Claire estaba de pie con una mochila al hombro. Se pasó la mano por la nuca vacilante antes de romper el silencio. Yo dormiré en la parte de arriba, ¿verdad? Antes de que Claire pudiera terminar la frase, la figura más pequeña del colchón se levantó y la abrazó, con tanta fuerza que casi la derribó, como si el simple hecho de verla fuera prueba suficiente de que realmente estaba allí. Claire se quedó quieta con las manos flotando vacilantes en el aire antes de rodear lentamente a Ben. Algo extraño y cálido se acumulaba en su corazón, que había estado latiendo desde que reconoció quién estaba en la celda. Ahora parecía querer escaparse por su garganta. Luces apagadas de 5 minutos. La dura advertencia del guardia en el pasillo la separó. Claire fingió estar ocupada haciendo la maleta con los dedos ligeramente temblorosos mientras doblaba una camiseta. Dejó la mochila en el suelo para poder organizar sus cosas al día siguiente. Pero cuando se giró y vio a Belle sentada en la cama, claramente esperándola con las manos apoyadas a los costados, en una silenciosa invitación, su corazón sintió algo diferente. Con cualquier otra persona, Claire lo habría ignorado. No era de las que seguían órdenes, sobre todo de alguien más pequeño y frágil. Habría ido directamente a la línea de arriba y habría fingido dormir. Pero era Belle. La misma Belle que podía domar a los perros más feroces con una sola mirada. Así que Claire se sentó junto a ella en el colchón de abajo, apoyada contra la pared, para que quedaran ocultas en el rincón más oscuro de la celda, lejos de la vista de los guardias que patrullaban los pasillos cada hora. En cuestión de segundos se apagaron las luces de la prisión simultáneamente, como ocurría puntualmente cada noche. Era la señal definitiva de que todas las reclusas debían dormir sin conversar ni hacer ruido. En la oscuridad absoluta en la celda gris, era difícil, era imposible, ver nada a simple vista. Solo después de unos minutos, cuando los ojos comenzaron a adaptarse, la forma de los objetos se hicieron apenas visible. ¿Cómo estás, Claire? Belle susurró tan bajo que solo quienes se apiñaban en ese rincón pudieran oírla. Estoy bien con salir de ahí, me basta. Una respuesta corta. No había palabras para describir lo destructivo que era el aislamiento. Como cada día le quitaba hasta la última gota de tener ganas de vivir. Sigo cuidando las rosas que plantamos, todavía no han crecido, tenemos que esperar un poco más. Claire emitió un sonido entre risas y suspiró. Apenas moviendo los labios, sus ojos ya adaptados a la oscuridad, podían distinguir ahora la figura de la persona que estaba a su lado. Gracias. ¿Y tú? ¿Te has estado cuidando también? No sirve de nada cuidar solo las rosas, lo sabes, ¿verdad? Belle soltó una risa ahogada. Quizás por instinto, porque la corta distancia entre ellas permitía incluso miradas furtivas. Giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Claire en la oscuridad. Y aunque la mala visión de Claire en la penumbra le sirvió de excusa para no notar el rubor en el rostro de Belle, aún así se sintió completamente desarmada por esa presencia. Belle se inclinó hacia adelante, como si la corta distancia entre ellas fuera demasiado. Claro que me cuido. Me temo que saldrás y no me encontrarás aquí. Claire sonrió en la oscuridad. Su rostro tan cerca de Belle podía sentir el calor. Solo hay una manera de que no te encuentre aquí, el día que cumplas tu condena. Aquellas palabras sonaban como un sueño lejano, casi imposible en el mundo real. Pero el hecho de que Claire las pronunciara significaba que realmente las creía. En la prisión la mayoría de las mujeres cumplían condenas desde 5 años, a menos que fueran acusadas de eliminar a alguien. Casos como el de Claire, que afrontaba una condena de 13 años, tiempo más que suficiente para hacerla perder todo lo que tenía yo fuera. Y para la sociedad tal vez ni siquiera una cadena perpetua sería suficiente. 13 años era demasiado.
Demasiado tiempo para esperar, demasiado tiempo para amar, demasiado tiempo para vivir. Tantas cosas que me perderé. No veré a mi hermana entrar a la universidad, ni a graduarse, ni forjarse una carrera y yo seguiré aquí. Pero ahora un nuevo arrepentimiento martillaba el corazón de Claire. Cuando Belle cumpliera su condena y saldría de allí, ella seguiría encerrada durante años, años en los cuales no se verían. ¿Eso fue una declaración de amor sin decir te amo? Claire sonrió. ¿Qué? No es eso. Sorprendida por la provocación, Claire estaba tan desconcertada que Belle no pudo evitar sonreír de nuevo. Algo que Claire vio perfectamente, incluso en la oscuridad, en ese espacio que ya no podía llamarse distancia. ¿Estás coqueteando conmigo? Belle susurró tan bajo que las palabras casi se perdieron en el aire. Primero, para que los guardias que patrullaban no lo oyeran. Segundo, y esto era más probable, viniendo de la astuta Belle, porque un susurro en esa oscuridad tenía el poder de provocar latidos descontrolados en cualquiera que oyera. Pensé que te gustaban los hombres, y me gustan, pero eso no significa que no me puedan gustar otro género también. ¿Te refieres que te gustan ambos géneros? Claire repitió el término que había oído antes, intentando comprenderlo. Belle negó con la cabeza, pero Claire ya no podía ver el movimiento en la oscuridad. Con una sonrisa apenas perceptible, creo que no importa el género, ¿verdad? Pero para mí, hizo una pausa eligiendo sus palabras. Cuando me gusta a alguien, el género no es un factor, puede ser hombre, mujer. Si hay conexión, eso es lo que importa. No se trata de confusión, ni de ese cliché del amor sin género. Belle respiró hondo y sus ojos se encontraron con los de Claire en la oscuridad. Es alguien que me hace sentir algo especial y esa persona podría ser tú. Claire se quedó quieta procesando cada palabra. Cuando finalmente habló, su voz era más suave que nunca. ¿Dices que te hago sentir algo especial? Belle se rió. ¿Qué opinas? Entonces me permitiría asumirlo mejor. La distancia entre sus rostros ya era mínima desde el principio. Claire podía sentir el calor de Belle tocándola a ella, mientras inclinaba el rostro lentamente hasta que la punta de su nariz rozó ligeramente la de Belle. Era un toque tan sutil que le provocó escalofríos. Y cuando los labios de la chica más baja se unieron a los suyos en un suave beso, Claire se dio cuenta de que no era la única consumida por el deseo. Belle también estaba allí completamente perdida. Las manos de Claire, marcadas por los años duros de trabajo, tocaron el rostro de Belle. Se separaron solo por un instante antes de volver a encontrarse, en un ángulo más profundo. Claire besó suavemente los labios de esa persona, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que quería escapar. El corazón de Claire, a punto de estallar al oír el suave sonido que escapaba de Belle en respuesta al beso. Las delicadas manos de la chica más baja sostuvieron el uniforme verde opaco de Claire, como buscando algo a lo que aferrarse.